En noviembre de 2019 se cumplen 30 años de la Convención sobre los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, la cual establece, entre otras cosas, que las niñas y los niños ya no son objeto, sino sujetos de derecho. México ha ratificado su adherencia a esta convención. Sin embargo, hoy la situación de los derechos de la infancia mexicana es extremadamente compleja, porque a veces la violación de sus derechos inicia desde el mismo hogar cuando usamos castigos corporales para disciplinarlos, cuando se cometen abusos sexuales, cuando les negamos el derecho a estudiar, y de ahí podemos irnos hasta la situación de niños y niñas migrantes, explotación sexual y tráfico infantil, y discriminación a la niñez indígena, entre otras situaciones más. ¿Qué hemos logrado en estos 30 años de la Convención? ¿Qué se está haciendo para la defensoría, promoción, restitución y preservación de los derechos de la infancia? Hoy, nuestro tema es: para cada niño, todos los derechos. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarte esta mañana aquí desde el Foro de Diálogos en Confianza. Yo soy Cristina Jáuregui y como ya viste vamos a hablar de este tema el día de hoy, que la verdad es muy interesante, que es para cada niño todos los derechos. Y lo que acabas de ver es que, bueno, en noviembre del 2019 se cumplen 30 años de la Convención sobre los Derechos de las Niñas, los Niños y los Adolescentes. Y lo que nos interesa a nosotros es saber cómo hemos caminado hasta hoy en ese tema, cuáles son los derechos que tienen las niñas, los niños y los adolescentes, cuáles son las responsabilidades también que tienen que cumplir, pero sobre todo saber si se han cumplido todos sus derechos y qué es lo que estamos diciendo con derechos, porque vas a ver en el transcurso del programa que muchas veces nosotros rompemos o cruzamos o no les permitimos algunos de los derechos que ellos tienen un poco por ignorancia, porque pensamos que tal vez solamente tiene que ver con violencia, pero la verdad es que no es solamente violencia. Hay veces que hacemos cosas pequeñitas en lo cotidiano porque son costumbres que estamos infringiendo los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes. Entonces de eso vamos a platicar el día de hoy. Yo creo que va a estar muy interesante, porque ¿cuál es el objetivo? Bueno, pues finalmente que vivamos en un país, en un planeta donde todos tengamos derechos, donde todos vivamos felices, donde todos podamos desarrollarnos de la mejor manera posible. Y bueno, el día de hoy no va a estar con nosotros Sandy, pero por supuesto que las redes ya están listísimas para escucharte. Las voy a estar leyendo un poquito más adelante en cuanto me pasen las tabletas. Y bueno, nos puedes platicar ahí, bueno, tú cómo lo vives, cuáles son los derechos que tú crees que sí cumples en tu familia, o si en algún momento consideras que alguno de esos derechos no se te fue permitido a ti o no lo está siendo permitido para tus hijos. Entonces de eso vamos a hablar el día de hoy. Y bueno, le doy los buenos días a mis compañeras, las intérpretes de lengua de señas mexicana, Istiel Caneda y Lía Vadillo, y por supuesto al público del día de hoy, que como ustedes van a ver ahorita que se los presentemos, pues son muchos adolescentes los que están aquí el día de hoy con nosotros. Bienvenidos a todos ustedes, gracias por estar aquí. Miren qué colorido se ve nuestro foro, está muy bien. Bienvenidos a todos. Y bueno, también vamos a estar poniendo un poquito más adelante algunas encuestas de Twitter, como siempre, que vamos a estarles preguntando, así es que estén atentos. Y bueno, empezamos con la primera, ¿no? La primera encuesta la van a ver ahorita ahí en pantalla. ¿Cuál de estos derechos consideras te fue negado en tu infancia? Salimos a preguntar, vamos a ver qué fue lo que nos dijeron. Derecho a no ser discriminado, es una. Derecho a tener una familia. Derecho a una vida libre de disciplina sin violencia. Todavía no contestan, vamos a esperar las respuestas, pero ahí se las vuelvo a repetir. ¿Cuál de estos derechos consideras te fue negado en tu infancia? A no ser discriminado, a tener una familia, a una vida sin violencia. Vamos a ver, en un ratito más, vamos a ver cómo se va desarrollando esta encuesta, ¿no? Que me parece muy interesante, y sobre todo que lo que les estaba yo comentando, a veces no nos damos cuenta que realmente están rompiendo nuestros derechos. Y bueno, el día de hoy tenemos con nosotros a Gabriela Ruiz. Ella es terapeuta familiar y profesora de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM. Ella es autora de los libros Maltrato Infantil, de la violencia doméstica a la violencia estructural, y Maltrato Infantil, del diagnóstico a la intervención en contextos de institucionalización.
¿Cómo estás, Gaby? Muy bien, muy contenta de estar aquí en una fecha tan importante. Sí, bienvenida. Qué Gracias. gusto tenerte por acá. También está con nosotros Leonardo Mier, oficial nacional de protección a la infancia de UNICEF México. Leonardo, ¿cómo estás? Bienvenido otra vez. Muy bien, gracias Cristina y un gusto estar aquí contigo otra vez. Sí, gracias, bienvenido. Gracias por aceptar nuestra invitación. Fátima Mendoza también está con nosotros. Ella es directora del área internacional de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes, CIPINA. ¿Cómo estás, Fátima? Muy bien, gracias. Muchas gracias también por invitarnos. Sí, al contrario, gracias a ti por aceptar. Y bueno, a nosotros lo que nos gustaría saber es, bueno, ¿cuál es el impacto que la Convención de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes ha tenido en México? ¿Ustedes nos podrían decir un poquito? Adelante. Sí, bueno, pues hay que ver este suceso como una cuestión histórica trascendental, ¿no? Hace 30 años se aprobó la Convención de los Derechos del Niño, es el instrumento internacional más ratificado del mundo, y lo que hace es marcar un parteaguas, un cambio, digamos, de paradigma de la historia de la niñez y la adolescencia en el mundo, porque reconoce de una forma muy tajante que cada niño, niña o adolescente es sujeto de derechos, es una persona con todas sus capacidades, todo su potencial, y por lo tanto se le debe de respetar todos sus derechos. Se deja de pensar que los niños son un objeto o son una propiedad de sus padres o del propio Estado para asignarles, digamos, una visión de personas y seres humanos con todas sus potencialidades. Y eso marca un antes y un después, claro, en cuanto a la forma en que tratamos a las niñas, niñas, adolescentes. México, como muchos países, han avanzado mucho en términos normativos, en términos del reconocimiento de las niñas, niñas, adolescentes como sujetos de derechos. Cada vez hablamos más, como en este foro, de la niñez y de la adolescencia, de sus derechos. Sin embargo, sí, estas fechas históricas son momentos idóneos como para cuestionarnos si lo que creemos que pensamos y si lo que decimos en el discurso, en la realidad, en la cotidianidad de las niñas, niñas, adolescentes, hay un cambio verdadero. Y eso es parte de lo que creo que vamos a ver. Y nos encantaría que hubiera como una prueba fehaciente del cambio verdadero, porque bueno, 30 años es mucho. Nosotros nos hemos dado cuenta en la investigación que hicimos aquí en Diálogos que aunque esto sucedió hace 30 años, hay muchas personas a las que se les preguntó y como que no tienen como mucha idea en qué consiste. O sea, estoy segura que los cambios en algunos aspectos se han visto, pero ¿nos pueden decir en qué consiste, qué es esto de lo que estamos hablando, para que entonces los que nos están viendo lo sepan? Sí, bueno, la Convención sobre los Derechos del Niño es un instrumento jurídico internacional que justo contiene los derechos que deben ser reconocidos a las niñas, niños y adolescentes, y también contempla un catálogo de obligaciones para los estados, es decir, qué tienen que hacer los países para poder garantizar esos derechos. Entonces, justo como mencionaba Leo ahora, pues es uno de los instrumentos internacionales con más ratificaciones, es decir, que casi todos los países del mundo han estado de acuerdo en obligarse a garantizar esos derechos, y por lo tanto, pues tiene tiene varias instrucciones, por decir de alguna manera, sobre cómo tendrían que los gobiernos tratar de que los niños, las niñas y los adolescentes tengan máximo desarrollo, la mejor calidad de vida, entre algunos otros derechos. Fíjense que una de las cosas que siempre nos preguntamos cuando empiezan a surgir como estas frases o esta necesidad de puntualizar algo, de ponerle nombre, de verlo, de visualizarlo, ¿por qué tendríamos, o sea, por qué fue importante, por qué necesitamos unos derechos de la infancia si ya teníamos la Declaración de los Derechos del Hombre? Sí, bueno, en definitiva, creo que esta pregunta que tú te haces ya nos la hemos formulado en algún otro momento, ¿no? ¿Por qué pensar en tener que puntualizar los derechos de las niñas y los niños cuando ellos, por el simple hecho de ser seres humanos, deberían de tener las condiciones adecuadas para su desarrollo? Desafortunadamente, las niñas y los niños en el mundo y a lo largo de la historia, dadas sus condiciones y sus características, se vuelven sujetos que necesitan y requieren del cuidado del adulto.
Y cuando los adultos no les proveemos de estos escenarios de seguridad, estamos destinando a un proceso de deshumanización. Yo quisiera compartirles que desde hace algún tiempo vengo haciendo una investigación sobre las violencias estructurales. Las niñas, los niños migrantes, los niños vinculados al crimen organizado, aquellos que son víctimas de trata de personas. Y partía de un supuesto hipotético. Pensaba que la violencia había traspasado las fronteras del hogar para expresarse ahora en un modelo mucho más macro. Y una de las cosas que tengo que decir es que esa hipótesis era fallida en cierto sentido. ¿Por qué? Porque lo que hemos encontrado es que los niños, las niñas que se encuentran en estas condiciones del tejido social descompuesto vienen de condiciones familiares muy adversas, condiciones de pobreza, de marginalidad, en donde no quiero decir que la pobreza sea igual a transgredir los derechos de los niños. Lo que quiero decir es que la pobreza en sí misma se configura como una violencia estructural que no les permite desarrollarse a cabalidad. Luego, si nos colocamos ahí, tendríamos que pensar que los derechos de las niñas y los niños no se pueden ejecutar per se. Se tienen que ejecutar en medio de una política pública integral que considere también a los cuidadores en el entendido de que cuidar de la niñez también es un proceso de humanización. Fíjate, es muy impresionante esto que tú nos estás diciendo, porque bueno, o sea, sí va un poco de la mano, ¿no? Esto de el nivel social o la capacidad de poder alcanzar algunas cosas que son sus derechos. Entre los derechos que tú ves en en la estructura que se rompen más, ¿cuáles podrías decirnos, Gaby? ¿Cuáles son los derechos que más se violentan, que menos alcanzan los niños? Creo que podría enunciar hoy día en nuestro país el derecho a vivir en un espacio libre de violencia. Eso es importantísimo. Desafortunadamente hoy las niñas y los niños no pueden acceder a los espacios públicos, por ejemplo. Lo podemos ver en nuestras mismas familias. Antes cualquiera de nosotros podía salir y jugar en la calle libremente. Hoy los niños se tienen que encerrar en los espacios privados porque en el afuera hay una amenaza. Hay condiciones de desaparición. Oye, perdón, ¿y si es real? Sí, sí es real. Sí es real. O sea, porque sí es cierto lo que estás diciendo y todos lo estamos viendo, sobre todo en las grandes ciudades. Eso es una de las cosas que pasa a veces en ciudades un poco más pequeñas o en algunos poblados, que todavía vemos que los niños sí pueden salir a jugar, ¿no? Y que sí los vemos corriendo en el campo, corriendo por la calle, que cuánto desearíamos en las grandes ciudades tener eso, ¿no? Pero es real, o sea, ¿cuál es el riesgo que corren nuestros niños cuando salen a la calle? O sea, por ejemplo, si en la colonia los dejamos salir, a andar en bicicleta, a patines, a jugar al fútbol, ¿cuál es el riesgo que corren en la ciudad? Son diversos, desde una desaparición. Hoy sabemos que de cada 10 desapariciones, 4 son de menores de edad. De cada 10, 4. De cada 10, 4. Tenemos situaciones en donde desafortunadamente el tejido social está tan descompuesto. Antes los vecinos podíamos apoyar, conocíamos quién era el vecino sabía que el niño pasaba todas las mañanas para ir a la escuela y esto se convertía en un espacio seguro. Hoy no, hoy nos encerramos en nuestra casa. Hoy pensamos que allá afuera está la hostilidad y me parece que si bien es cierto, también tendríamos que considerar que hay posibilidades de reconstrucción, en donde si nosotros empezamos a encontrarnos nuevamente, ¿no?, a reencontrarnos en una comunalidad, podemos encontrar posibilidades. Porque si bien los marcos internacionales ya nos ofrecen ciertas directrices, tenemos que pensar cómo eso se operacionaliza en la vida real, cómo lo vivimos en las familias. Cuando hablamos del derecho a la educación, ¿nos referimos a la educación que vaya a la escuela? ¿O nos referimos a la educación a darle herramientas desde casa para que este niño o niña aprenda a socializar y entonces pueda tener una vida mucho más armoniosa y libre de violencia? Entonces me parece que sí tendríamos que estar pensando desde estas pequeñas acciones que se expresan en el mundo íntimo, luego también no delegar la responsabilidad que tienen los gobiernos, no solo como adherentes a la convención, sino como los responsables del cuidado de su ciudadanía. Claro. Algunos más de estos derechos nos podrían ustedes nombrar. O sea, ¿cuáles serían algunos de los derechos que marca la convención que nosotros tendríamos que estar vigilando y respetando? Bueno, yo creo que uno fundamental es el derecho al desarrollo, a la supervivencia y al desarrollo. Es decir,
uno de los problemas que tiene la infancia es de que en México, por ejemplo, hay 40 millones de niñas y adolescentes, de los cuales casi 21 millones viven en pobreza. Y 4 millones... 21 de 40. 21 de 40, es decir, más de la mitad. O sea, más de la mitad. Inclusive el porcentaje es mayor que el de adultos. Hay más niños pobres que adultos pobres. Y de estos 4 millones viven en pobreza extrema, es decir, no les alcanza ni siquiera para su nutrición, ¿no? Y de los 21 millones de niños pobres, el 91% son niños, niñas, adolescentes que viven en zonas rurales y en comunidades indígenas. Entonces hay digamos, una violación al derecho al desarrollo y a tener un proyecto de vida que afecta principalmente a nuestras poblaciones indígenas y que está dejando a más de la mitad de los niños sin oportunidades para poder desarrollarse. Oye, Leonardo, la convención fue hace 30 años. ¿Esto se ha mantenido así durante estos 30 años o ha mejorado o antes era un índice más alto de niñas y niños y adolescentes en pobreza extrema y con todas estas carencias? ¿O seguimos igual en ese punto? Yo creo que es difícil saberlo si en estos 30 años ha habido una mejora, digamos, conforme, por ejemplo, lo han establecido en los últimos 20 años. Hemos pasado de tener 53% de pobres a tener 51% de pobres a nivel general. Digamos, la estadística en realidad no es significativa. Si tú lo comparas en términos porcentuales, pues no tiene ningún impacto. Entonces yo diría que más bien eso se ha mantenido y como lo decía Gaby, es una de las violencias estructurales que afectan otros derechos como la violencia, como la salud, la educación, el derecho a la identidad. Es decir, ¿qué es esto del derecho a la identidad? Pues a tener un registro de nacimiento, un acta de nacimiento, pertenecer a una familia, tener una nacionalidad y con base en un registro administrativo poder tener la capacidad de acceder a otros derechos como la salud, la educación o la cultura. Y es uno de los derechos que en poblaciones muy marginadas, muy alejadas de los centros geográficos urbanos, pues todavía no se respetan. Al menos hay 1 millón de niños en México que no se tiene registro de que tengan acta de nacimiento, que es, digamos, el derecho más primigenio, más básico que hay, con el cual el Estado puede otorgar otro tipo de derechos, ¿no? O sea, ¿por qué sería importante para los que nos están viendo tener un acta de nacimiento? Pues porque te da primero la posibilidad de tener un nombre y pertenecer a una familia, y eso ya primero te protege frente a otro tipo de vulnerabilidades como ser víctima de trata o explotación, ¿no? Segundo, porque al momento de que tienes esa capacidad de tener un nombre y un apellido y una familia, también tienes el acceso a otros derechos, ¿no? Tienes la posibilidad de entrar a la escuela, de entrar a un sistema de salud, de que seas una persona reconocida por el Estado para que te provea de los elementos básicos. Y eso te permite, digamos, poderte desarrollar. Si el Estado no registra su población, como sucede en algunas poblaciones en las que los niños pueden nacer, aunque se oiga muy triste, nacer, desarrollarse y morir sin acta de nacimiento, pues ni siquiera están reflejados en las estadísticas y ni siquiera son parte de los beneficiarios de alguna política pública. Entonces, el Estado no tiene forma de llegar a estas poblaciones, ¿no? ¿Algún otro de los derechos que son importantes mencionar? Sí, bueno, creo que también uno de los principios más importantes de la Convención es el interés superior de la niñez, que es justo este derecho que tiene, es decir, que siempre se tiene que procurar que cualquier decisión que se tome en torno a los niños, niñas y adolescentes sea para lo mejor, es decir, que sea para garantizar todos sus derechos. Y en este sentido, también sería importante mencionar el derecho a la participación. Es decir, esta convención justo habla de la importancia de que en todos los procesos que tienen que ver con ellos se les consulte, se tome su opinión y al mismo tiempo existan justo los mecanismos y los procesos suficientes para que de acuerdo a su desarrollo, la autonomía progresiva, etcétera, se pueda tomar en cuenta sus decisiones. Oigan, acompáñenme a ver el siguiente material.
A veces los adultos, hombres y mujeres, cometemos el error de creer que las niñas y los niños no tienen derechos y que es solo cuando llegan a los 18 años que comienzan a existir como personas. Antes de esa edad, muchas personas creen que las niñas y los niños son objetos pasivos que debemos cuidar porque no piensan, no reflexionan, no deciden y son presas de sus impulsos, por lo que deben limitarse a seguir la disciplina de los adultos. Es decir, madres, padres, maestros, maestras y muchos adultos más adoptamos una postura paternalista donde damos por hecho que los niños deben hacer lo que nosotros les decimos que hagan. Pero esto no es así. Los niños y las niñas son sujetos de derecho y sus derechos son acciones reales, concretas y no meros actos simbólicos. Las niñas, niños y adolescentes tienen la misma dignidad de los adultos. Luchemos por hacerla realidad. Bueno, muy interesante escuchar esto. Decías, esto es importante. Sí, este es un tema clave en términos de la convención, porque lo que te está diciendo es un principio básico de la convención es la autonomía progresiva, que es que en el entendido en que los niños son seres humanos y personas en desarrollo, ellos van ejerciendo sus derechos conforme van creciendo. No es lo mismo, por ejemplo, el derecho a la salud que puede tener un niño de 2 años, el cual requiere necesariamente la intermediación de sus padres para poder, o de sus cuidadores, para poder ir al doctor. No, él no puede atravesarse la calle y buscar a un médico y decir, me duele el estómago, sino es que a través de sus padres accede a ese derecho. Entonces los papás se vuelven los intermediarios del derecho de ese niño de 2 años a acudir al médico. El problema es que si no hay un hospital, aunque los padres quieran proporcionarle ese derecho, no se está ejerciendo ese derecho. Sin embargo, ahora, por ejemplo, los adolescentes que nos acompañan, muchos de ellos pueden decir, bueno, yo puedo ir al médico, inclusive pueden ir solos, inclusive hay legislación que les permite acudir al médico sin la intermediación de sus padres, ¿sí? Y ellos ya están ejerciendo ese mismo derecho de una manera autónoma. Entre más van creciendo los niños, se van convirtiendo en adolescentes, más capacidad tienen de ejercer sus derechos y más potencialidad tienen. Porque al final lo que queremos los adultos, lo que quiere el Estado, lo que quiere la democracia y lo que queremos como padres es que cuando lleguen a los 18 años, no es que de pronto tengan la varita mágica y se transformen en adultos como si fueran, sí, magia. Como si llegara un hada y los transformara en adultos. Lo que queremos es que vayan desarrollando sus potencialidades para que cuando lleguen los 18 años sean lo más libres posibles, lo más capaces y responsables en la toma de decisiones para ejercer sus derechos. Claro, importantísimo. Oigan, vamos a ver la encuesta que hicimos en Twitter, ya han respondido algunos. Fíjense, otra vez se las leo. ¿Cuál de estos derechos consideras te fue negado en tu infancia? A no ser discriminado, 49%, a tener una familia, el 11%, a una vida sin violencia, el 41%, fíjense. Esto fue negado en tu infancia a no ser discriminado. Es que de repente sí hay una sensación de discriminación muy fuerte en los niños, las niñas y los adolescentes, ¿no? Y bueno, ahorita vamos a poner la siguiente pregunta para que también ustedes la puedan responder en Twitter. En tu opinión, ¿en cuál de estos lugares se violan con más frecuencia los derechos de la infancia? ¿En la familia, en la escuela o en la calle? También la vamos a poner para que ustedes la puedan ver en un poquito, la puedan responder para que nosotros tengamos como un poquito más de idea. Acompáñame a ver el siguiente sondeo. No, bueno, hasta el momento no. Sí, violentaron mis derechos en la escuela a sentirme cómoda y tranquila porque cuando iba en la vocacional tenía unas compañeras que siempre me fastidiaban y me molestaban. No era bullying, simplemente a mí me gusta cantar y yo cantaba y ellas siempre me molestaban. Que recuerde alguna experiencia, no. Sí han violentado mis derechos. ¿Cómo me di cuenta? Pues fue porque después, no sé, a lo mejor en la escuela, al tomar algunas clases, me di cuenta de que lo que habían hecho pues no era lo correcto, pues habían tomado las cartas en el asunto de la manera más correcta, ¿no? Porque ya lo ves como, no sé, a lo mejor en un comentario de algún profesor que dice, no, pues es que esto no está mal, no está bien. Pues no, yo creo que no han violentado mis derechos. En la seguridad en la calle, principalmente eso. Realmente a mí personalmente nunca me han violentado. He sabido de varios casos realmente de maestros que han violentado a mis compañeras.
y que realmente esos casos se fueron y nunca fueron revisados y nunca fueron, nunca procedieron, por así decirlo. Pues sí, cuando yo iba en vocacional, nada más era como por parte de los maestros, o sea, así como que no sé, como que te incitaban a hacer como ciertas cosas para pasar y todo. No los han violentado. No, nunca lo han hecho. Híjole, me parece gravísimo algunas de las respuestas, ¿no? Por ejemplo, este chavo diciendo, sí, para pasar algunas materias. Si estuviéramos hablando de diferentes tipos de violencia, ¿cómo las podríamos clasificar? Bueno, pues se pueden clasificar por formas de violencia, en el cual podemos tener la violencia física, la violencia psicológica o emocional, que va desde los insultos, desde cuestiones que tienen que ver con el trato, la violencia sexual, y la negligencia, ¿no? Que también es una forma de violencia que ocurre cuando no haces lo que tienes que hacer como responsable de un niño, niña, adolescente. Por ejemplo, no darle de comer a un niño. Y también tenemos distintos entornos de violencia. Como lo decía ahorita el corto, hay violencia en el hogar, violencia en las escuelas, violencia en las instituciones, violencia en los medios digitales, en las redes sociales y violencia en las instituciones. Y se pueden combinar las distintas formas de violencia en los entornos donde ocurre. Sí, es como puede ser muy variado. Ahora, a mí me gustaría que nos ayudaran ustedes a bajarlo un poquito más a cosas más tangibles que los papás, las mamás y a veces las personas que están cerca de los niños, las niñas y los adolescentes no nos damos cuenta que estamos realmente ejerciendo, ¿no? Violencia. Por ejemplo, Gaby, esto que decíamos de la independencia, ¿no? Dejarlos que hagan las cosas que ellos están listos para hacer dependiendo de su edad. O sea, creo que eso es algo que muchas veces sin darnos cuenta lo estamos violentando los papás, los maestros, etcétera, y realmente no lo estamos haciendo de una manera, o sea, dándonos cuenta que lo estamos violentando y que es un derecho de ellos irse desarrollando conforme vayan ellos adquiriendo sus capacidades. Esto lo vamos a comentar un poquito más adelante cuando regresemos del corte para que no te deje yo justo a la mitad, ¿no? Y bueno, les quiero recordar que tenemos las redes abiertas. Un poquito más adelante ya voy a responder algunas de las preguntas que ustedes tienen aquí. Y bueno, quédate con nosotros, estamos en Diálogos en Confianza, aquí hablando de los derechos de las niñas, niños y los adolescentes. Bueno, pues ya estamos aquí de regreso en Diálogos platicando de los derechos de las niñas, los niños y los adolescentes, justamente porque estamos celebrando los 30 años de la Convención de los Derechos de las Niñas, los Niños y los Adolescentes. Y quiero que me acompañes a ver el siguiente material, es una cápsula que grabamos con una familia que vamos a ver ellos cómo viven esta realidad. Acompáñame. Nosotros nos dedicamos a hacer la cal. Esto es de mi pequeña familia, pero ya en todo aquí la manzana del Ashkajay se llama aquí, como 60 familias nos dedicamos a hacer cal. Y esto ha sido no apenas, sino ya de mucho tiempo, de muchas generaciones acá. El trabajo requiere de mucha ayuda, no solo lo puedo hacer yo porque es mucho trabajo, se lleva mucho trabajo, entonces por eso que pues para no tenerlo ahí sin hacer nada, pues también lo ocupamos a veces a que nos arrime la piedra, cuando estamos ya dentro del horno nos lo está pasando porque pues, yo no puedo subir, no alcanzo a subir para agarrar la piedra, alguien me tiene que pasar. Desde cuando tenía 9 años carreábamos así las piedras y los rompíamos, nosotros los chiquitos y las piedras grandes que iban en medio los rompía mi papá. Primero le ayudamos a traer las piedras y después lo rompemos y los tenemos que cargar para el horno y ahí mi papá ya lo acomoda. Es cansado porque tenemos que ir a traer las piedras en las milpas para que lleguemos y lo tenemos que bajar y romper las piedras y como no hay aquí algo para que nos cubra ahí, entonces tenemos que estar en el sol rompiendo las piedras. Muchísimas gracias a esta familia por el testimonio. Y Gaby, un poco estábamos diciendo esto de la violencia
pues tal vez no muy visible dentro de las familias. ¿Qué nos podrías decir? Y hablando de este testimonio también. Bueno, yo creo que este testimonio nos da cuenta perfectamente de lo que hablábamos al principio, cómo las violencias estructurales se sintomatizan en el escenario de la familia. Es decir, si nosotros tenemos una persona adulta mayor cuyas condiciones no sabemos, podríamos hacer una serie de hipótesis ahora. Pero a partir de lo que yo miro, me parece que es una persona adulta mayor que se tiene que hacer cargo de la familia, en donde parece que no hubieran otras figuras que pudieran apoyar y toda la responsabilidad económica recayera en esta persona. Si así fuera, esta persona mira, utiliza, digamos, lo entrecomillo, a los niños de esta familia para poder colaborar y generar un ingreso que sea un beneficio común. No estoy justificando el que la persona lo haga, trato de entender a qué responde el que se tenga que echar, ahora sí que mano de la mano infantil, para poder subsistir. Si tuviéramos una familia en donde hubieran las condiciones económicas y materiales para poder sobrevivir, hasta dónde realmente esta familia tendría que hacer uso de las niñas y los niños. O sea, diríamos que ahí se chocan dos derechos que no se están cumpliendo, o sea, el derecho del adulto mayor también a estar cuidado y a tener un ingreso que le permita mantenerse y el derecho de los niños, o sea, chocan dos derechos ahí. Sí, decíamos que los derechos nunca se desarrollan o nunca se ejecutan de manera aislada, son interdependientes. Luego, no podemos pensar en el derecho del niño. Creo que una de las cosas que habría que cuestionar es cuando se piensa que el derecho de las niñas y los niños, por el simple hecho de estar enlistado en un documento, se tiene que ejecutar, sin considerar que este niño pertenece a un contexto, a una familia y a una comunidad. Y en ese sentido, regresando un poco a la pregunta que nos íbamos antes del corte, creo que sí hay muchas cosas en donde en la familia podemos observar que no se logran cubrir a cabalidad por lo que decías, quizá por un desconocimiento. Por ejemplo, decíamos, ¿cómo podríamos entender las violencias? Digamos, las violencias que se han entendido desde el ámbito doméstico tradicionalmente, ya las enlistó Leo, sexual, psicológica. Hay algunas otras, ¿no? Poco, tal vez no tan documentadas, como el síndrome Munchausen, que es, o la alienación parental. Hablaré de la alienación parental. Cuando una pareja se está separando y entonces tienen hijos y los hijos se vuelven el botín de guerra. No puedes ir con tus abuelos paternos porque tu papá no me dio la pensión. No, tu mamá es una mala persona, entonces tú dile cuando regreses a la casa que por qué no te llevó al médico. Ese tipo de cosas atentan en contra de la estabilidad emocional de los niños. Y entonces nosotros son pequeñas acciones que hacemos que creemos que no tienen una repercusión. Por ejemplo, una pregunta frecuente, pero es que, ¿qué pasa si el papá y la mamá se pelean? Eso no es violentar a los niños porque no le estás pegando al niño. No, pero el niño está atestiguando la violencia que se vive en la pareja. Y eso también es una forma de maltrato, ¿no? Cuando imponemos o sobreprotegemos al niño porque creemos que en la medida que nosotros le demos muchas cosas materiales, el niño va a estar mucho mejor. La sobreprotección como una forma de maltrato. Que eso, fíjate que es una de las cosas que hemos repetido una y otra vez aquí en Diálogos y les cuesta como un poco de trabajo a los papás y a las mamás darse cuenta de eso, porque esto no puede ser hasta de bebés, que de repente no le permites gatear o no le permites explorar porque tienes miedo que se caiga, que se muera, o sea, todos los miedos que los papás tenemos. ¿Eso sería una forma de violencia y sería un derecho de los niños? Sí, claro. Mira, precisamente ayer compartía con un papá que tiene un bebecito de 1 año y decía, lo que pasa es que lo llevo con el pediatra y el pediatra me dice que él ya tiene que comer picado fino, pero el niño no puede todavía, supongo que por un asunto de dentición, y entonces no quiso el picado fino. Dice que tiene que decir ya más de 3 palabras, pero mi niño solamente dice papá, mamá y agua, ¿no? Y entonces yo le decía, uno de los problemas es que queremos meter a los niños en cajones, ¿no? Como el niño en este periodo de la vida tiene que hacer esto y tiene que tener estas habilidades y los homogenizamos. Cuando tenemos que entender que si bien hay algunos estándares de la pediatría, de la pedagogía, que nos dicen qué habilidades tienen que tener los niños en cierta edad,
cada niño es diferente. Claro. Y entonces yo le decía, creo que aquí tienes que seguir mucho tu intuición paterna. Tienes que regresar mucho a estas prácticas porque también a veces en esta sobrevaloración que tenemos, ¿no? De el niño tiene que ser brillante y tiene que tocar un instrumento y tiene que hablar idiomas. Y entonces creemos falsamente que como va a aprender rápidamente un idioma, que hable inglés, alemán, en algunos círculos sociales, ¿no? Entonces no nos damos cuenta que le estamos sobreexigiendo cosas a ese niño. Pero ¿cuándo vemos la línea? No sé si, o sea, esto que estabas tú diciendo de el derecho, ¿no?, al desarrollo de los niños. ¿Cómo podemos medir nosotros como papás? Que es como muy importante porque creo que toda esta convención y todos estos derechos toman sentido cuando en la práctica cotidiana se realizan, ¿no? O sea, cuando de veras en el día a día son nuestros niños y nuestras niñas las que los viven y nosotros somos como papás los que los ejercemos. Por eso para nosotros era tan importante hacer este programa aquí en justo el tema de familia, ¿no? Entonces, yo como mamá, yo como papá, ¿cómo me puedo dar cuenta si estoy violándolo, si estoy sobreprotegiendo, si no le estoy permitiendo crecer, si no le estoy permitiendo desarrollarse en su mayor potencialidad, si de repente tal vez estoy siendo súper exagerada y el área donde vivo no es tan peligrosa y sí lo puedo dejar salir? O sea, ¿qué nos podrían decir en la práctica ustedes, Leo o Fátima? Bueno, yo creo que es un tema muy complejo. O sea, como lo decía Gaby, no hay una receta única. Uno de los grandes debates de la convención y del trabajo que realizamos es que el interés superior de la niñez es un concepto indeterminado. Es decir, no hay una regla específica para todos los casos, sino tienes que, por cada uno de los casos, cada uno de los niños, de definir qué es lo mejor para ese caso, ¿no? Ahora, eso suena también muy complejo. ¿Cómo lo puedes hacer mucho más práctico? Poniéndote en el zapato o en los zapatos de ese niño. Y ese niño, ¿cómo lo puedes configurar? Pues como otro ser humano. Es decir, si tú estuvieras en la posición de ese niño, ¿qué te gustaría recibir, ¿no? Por ejemplo, nosotros por eso rechazamos tan vehementemente la violencia contra la niñez, porque nadie ahorita concibiera que se pudiera golpear a las mujeres, o que se pudiera golpear, o que a través de la violencia se arreglaran las cosas entre adultos, ¿no? Pero en cambio, las personas que dicen, a través de los golpes, resolver los problemas con los niños, es una forma de no respetarles sus derechos, de no respetarles su individualidad, su valía como ser humano. Y si tú te pusieras en el zapato de ese niño, por supuesto que no te gustaría que una persona que mide 1 metro más que ti, que tiene una autoridad sobre ti, que aparte es la figura más importante que tú tienes, el referente más protector que tú puedes tener, te golpee. Es como algo que puede resultar completamente aberrante o completamente contradictorio. Entonces, la forma en la que tenemos que aprender a poder saber cuándo pueden ejercer los derechos es también preguntándoles, es ponernos en los zapatos de los otros, es saber en qué momento ya ellos tienen la capacidad para poder ejercer sus derechos. Obviamente eso genera miedo, genera dudas, genera... Sí, como que de repente a los papás nos da miedo porque perdemos el control. Tú, Fátima, ¿qué dirías al respecto? Justo a eso quería también llegar, al tema de la participación. O sea, ¿cómo pueden los adultos justo saber, ¿no?, en qué estado se encuentran los niños y las niñas? Preguntándoles, escuchándolos. Entonces, creo que también por eso es importante justo el tema de la escucha activa, ¿no? No solamente preguntarles por preguntarles, sino justo considerar todas esas opiniones, preocupaciones, cualquier punto de vista que tengan al respecto, siempre cuando tenga que ver con ellos, ¿no? Entonces creo que por eso es tan importante también el hecho de que pues partamos de este adultocentrismo, ¿no?, como este término en donde los adultos siempre estamos en una relación jerárquica sobre los niños y las niñas, y que justo tengamos esa habilidad para poder escucharles desde su etapa de desarrollo, ¿no? Como decíamos al principio, pues no es lo mismo un niño que se encuentra en la primera infancia a un adolescente. Sin embargo, ¿no?, se tienen que encontrar justo estas formas de poder comunicarse con ellos y entablar
un diálogo en la medida de lo posible, ¿no? Entonces Claro. creo que también eso es importante. Importantísimo. Fíjense que salimos a la calle a preguntarles a los papás, ¿alguna vez has violentado los derechos de tus hijos? Vamos a ver qué nos dijeron. Siempre le he permitido que ella decida lo que ella quiere ser o lo que le gusta hacer. Sus reacciones cuando los regañaba, más que violentarlos, regañarlos, aconsejarlos, fueron de decir que estaba bien lo que estaba yo haciendo. Me agradecían que los aconsejara o que regañara. Yo siempre le he dicho lo que está bien y lo que está mal. Entonces yo siento que en ese momento en el que yo le digo que esto no está bien, no está mal, no es violentar, sino, o sea, enseñarle el camino, ¿no? He procurado tener comunicación con ellos. Y en ciertas ocasiones sí llamar de atención de una forma un poco enérgica, no sin violentarlos. Yo también fui niño y a mí me violentaron de pequeño, sufrí y ahora lo veo y no. Y luego cómo lo veo, cómo los pervierte gente. No, yo estoy out de eso, ¿eh? Oigan, les voy a pedir que me tengan un poquito de paciencia porque, bueno, sí extraño a Sandy, por supuesto, pero a ver, algunas de las cosas que están diciendo en las redes sociales. Mari, muy a mi pesar, es en la familia donde se violan más los derechos de los niños y es ahí donde aprendes este patrón hasta que te das cuenta que eso es violencia y que existen otras formas de educar desde el amor. Muchísimas gracias, Mari, por tu comentario. Buenos días, Yasmín nos dice, tema importante para todos los modos de violencia que pueden cometerse contra un niño. Me gustaría conocer su opinión sobre la interpretación y aplicación del principio del interés superior del menor en los casos de ilícitos cometidos por menores. A ver, Gaby, ¿nos puedes decir de eso? Justamente nos estabas comentando tú de eso, ¿no? Sí, mira, actualmente nosotros, una de las investigaciones que estamos realizando tiene que ver con la niñez involucrada en el crimen organizado, como una forma de trata de personas. Es frecuente que escuchemos discursos como, si es capaz de matar como adulto, entonces que lo castiguen como adulto. Eso está en el imaginario colectivo. Sí. Luego tendríamos que pensar en historias como la del Ponchis, ¿no? Que es una historia muy difundida de un niño vinculado con el sicariato, que a los 12 años ya había matado personas. ¿Qué contexto tenía, qué envolvía a este ser humano en donde el niño no era capaz de diferenciar y no fue capaz de autorregularse, ¿no? Y fue incluso empujado y orillado a tener actividades de orden delictivo, ¿no? Hoy sabemos que el crimen organizado tiene un aproximado de 30,000 niños vinculados a este tipo de delitos, en donde a través de diferentes medios los amenazan, les obligan a hacer cosas, ¿no? Las pandillas, los niños migrantes no acompañados. Entonces, no es un asunto voluntario. Tenemos que pensar que si se encuentran en el rango 0-18 años, para la convención son niñas y niños y deben tener un trato especial. Ayer, por ejemplo, ¿no? Acaba de suceder justo a un niño de 15 años que mató a alguien aquí en un centro comercial en la Ciudad de México, al sur de la ciudad. Así es. Que, bueno, 15 años, es como terrible escuchar lo que está sucediendo. Ángel Juárez dice, se cree que los niños son malos por naturaleza y que sin disciplina y obligaciones estos terminarán por volverse delincuentes y por lo tanto sus derechos se los deben ganar demostrando obediencia ciega. A mí me gustaría, fíjate que desde que pasaron la cápsula hace unos minutos, me quedé pensando en cómo nos hemos construido nosotros el precepto de infancia o el precepto de niñez, ¿no? Como sociedad. Y entonces pensaba en cómo en la edad antigua, en la edad media y hasta la edad moderna, se creía que el niño era incapaz, que el niño estaba a espera de la vida adulta, que el niño no podía tener un desarrollo hasta que no llegara o cumpliera la mayoría de edad. Y entonces pensar en los derechos de los niños realmente es un concepto nuevo. Realmente es algo que aun y cuando pareciera que 30 años, ha pasado muchos años, en realidad, si lo vemos en la historia de la humanidad, es nada, ¿no? Entonces, ¿cuántos de nuestros padres decían en el testimonio del Señor, ¿no? Es que a mí sí me violentaron, a mí sí me golpearon, a mí sí. Otro de los discursos que están en el imaginario social, un golpe a tiempo siempre es necesario. Claro. ¿De dónde viene eso? Viene mucho de las generaciones que fuimos criadas a través del golpe o a través de la violencia como la medida para
cuidarte. En realidad no es que mi madre fuera una mala persona, no es que ella me pegara porque hubiera maldad en ella. Ella me pegaba porque ella en su vida, también de niñez, le habían golpeado y ella aprendió esa forma. Y es Luego, que era como se suponía que, o sea, se creía, Gaby, pero fíjate, me llama mucho la atención y viene al caso con esto que tú estás diciendo, porque estoy empezando a leer lo que nos están diciendo en Facebook Live y de repente dice, en los tiempos que vivimos es muy difícil educar a los niños, son groseros, mal educados, ellos pelean sus derechos, pero jamás quieren responsabilidades. Esa es Paloma. Gabriela Balcázar dice, se habla de derechos de los niños y los jóvenes, cómo hacerles saber sus obligaciones, hasta dónde es justo y de qué forma ellos se deben de concientizar. ¿No? Fíjense, varios nos están diciendo eso y a mí me llama mucho la atención porque es algo que hemos escuchado una y otra vez aquí en los programas de diálogos, justo cuando hablamos del tema justo de los derechos de los niños, que los papás nos hablan y nos dicen, oigan, por favor no dejen al lado sus responsabilidades y sus obligaciones. Y si se fijan al principio del programa, yo también dije eso, porque sabía que no los iban a decir, o sea, es algo que nos preguntan mucho. Yo siento a esta generación de papás perdida. ¿Por qué? Porque sí nos tocó justo que hace 30 años que empezaran con todo esto de el movimiento tan fuerte del derecho de los niños, las niñas y los adolescentes y como que hubo una falta de entender a nivel masivo, de explicar, ok, sí tienen derechos, sí tienen todas estas cosas a las que ellos pueden alcanzar, pero entonces de repente los papás sintieron, nos tenemos que hacer a un lado y dejarlos solos. No nos dimos cuenta los papás, y lo digo en plural, no nos dimos cuenta que eso era violencia también, abandonarlos era violencia, dejarlos solos era violencia, o sea, saber esta diferencia nos costó trabajo. ¿Nos pueden ayudar en eso? Sí, es un tema bastante interesante porque justo tenemos que ir un poco como aclarando el tema entre la distinción de los derechos y que estos derechos no están correlacionados directamente con obligaciones como las entendemos, ¿no? Como las obligaciones adultas que pueden estar relacionadas a veces con la ciudadanía, con los derechos civiles y políticos, etcétera. Entonces, creo que es importante mencionar justo que el tema de los derechos basados desde la Convención solamente se quedan en el tema de derechos y que más bien va haciendo como esta relación que venimos diciendo desde el principio con la autonomía progresiva, el desarrollo en las etapas de los niños y las niñas. Evidentemente, el tema también de la crianza positiva y la crianza con amor es el tema de los límites, ¿no? Entonces, es importante poder distinguir entre estos límites y este acompañamiento y guía que los adultos evidentemente tienen que prestar a los niños y a las niñas, por supuesto a los adolescentes, y distinguirla justo de el tema como tal de dejarlos solos o esta libertad completa, ¿no? Entonces creo que un poco es importante decir que estas obligaciones las tenemos que entender no en la manera tal cual como las consideramos con los adultos, sino más bien en este tema justo de cómo van los niños desarrollándose y hasta dónde pueden llegar pues más bien esta pues respuesta a esos derechos, ¿no? Un poco en ese sentido. A mí me gusta mucho cuando es un debate que lleva muchos años. También cuando se hablaba sobre los derechos, por ejemplo, los derechos humanos en general, también se hablaba, bueno, ¿y dónde están las obligaciones? Es que los derechos implican responsabilidades. O sea, no es que cuando uno ejerce un derecho lo haga de una manera libre y de una manera libertina, si quiere uno decirlo. Cada uno de los derechos implica una responsabilidad. Si yo tengo, por ejemplo, el derecho a manejar mi vehículo y el derecho a la movilidad, tengo la responsabilidad de hacerlo con cuidado, de no estar atropellando a nadie, de no pasarme el semáforo, etcétera. Y nuevamente vuelvo al ejemplo, hay que ponerse en los zapatos de los niños. Cuando estamos diciendo los niños y los adolescentes tienen derecho a la educación, lo que estamos diciendo es, tienen derecho a ir a un centro escolar o que se le proporcionen los conocimientos necesarios para poder desarrollarse, y ellos tienen la responsabilidad de estudiar, de hacer la tarea, de asistir a la escuela, etcétera. Ahí están implícitas las obligaciones, ¿sí? Nuestra obligación como padres o como intermediarios de ese derecho, digamos, está la escuela y está el niño, y nosotros somos los intermediarios que tenemos que llevar al niño a la escuela, o inclusive muchos de los que están aquí seguro ya van solos a la escuela. Es esta necesidad de estar haciendo este puente para que puedan ejercer ese derecho y también de que lo puedan ejercer con responsabilidad. Todos nosotros siempre estamos hablando en términos de derechos,
¿no? No estamos hablando de obligaciones. Las únicas obligaciones que establece la Constitución son la obligación de votar, que no todos lo respetamos y lo cumplimos, la obligación de pagar impuestos. Todos los demás artículos que establece la Constitución son derechos y el derecho ejerce determinadas obligaciones, ¿no? Entonces, creo que es importante. O sea, entonces nos confundimos en los términos. Sí, lo que está pasando, fíjate que me hiciste recordar a una persona que hace, pues si esto empezó hace 30 años, debe de haber sido hace 25, que su hija no quería hacer la tarea. Entonces ella le levantó la voz, ¿no? Y entonces su hija le dijo, voy a hablar a quejarme porque tú estás rompiendo con un derecho, mi derecho a no ser violentada. Y claro, ella ya tenía el teléfono y estaba marcando, ¿no? Y entonces su mamá le dijo, perfecto, para que vengan y vean que tú no estás cumpliendo con tu obligación de hacer la tarea, ¿no? O sea, creo que a mí me llamó mucho la atención y se me hizo como muy significativo de lo que está sucediendo ahora. Sí. O sea, esta confusión de los niños, las niñas, los adolescentes, pero los propios padres de familia, de no saber dónde está el límite, de no saber qué sí me toca, qué no me toca, de no poder decir el no y de aparte estar confundidos, porque cuando un chiquito te dice eso, los papás se quedan como un poco ahí en qué contesto, es que sí es cierto, entonces estoy violentándolo, estoy cumpliendo, no estoy cumpliendo con lo que me toca, ¿no? Hay como al final mucha lo que confusión. quiere son niños que puedan, o sea, esa es como un poco una contradicción, porque lo que uno quiere, bueno, yo lo que quiero es que mis hijas sean lo más autónomas posibles, que puedan confrontarse, que si hay una cosa que le parezca injusta en la vida, puedan ellos expresarse y protestar y decir que no les parece bien, porque ese es el sentido más democrático, digamos, que le podemos inculcar a cualquier ser humano, ¿no? Pero luego, ¿qué pasa cuando este niño que queremos o niña que queremos en esta posición crítica llega al centro escolar, llega al centro escolar y ahí no se le permite que pueda plantear o desafiar? Creo que Cris dijo algo muy importante que tiene que ver con los cuidadores, ya sean estos los padres, las madres, las abuelas, incluso los profesores. ¿Cómo hacemos nosotros para brincar de este lugar que estábamos a este otro lugar, ¿no? Porque efectivamente si yo aprendí que era a través del castigo, que a lo mejor ya no me daban de cenar, o que me mandaban a mi cuarto, o que me daban la nalgada y el pellizco, y ahora me dicen, no, es que no debes hacer eso, entonces, ¿cómo sí? ¿Cómo sí encontrar estas herramientas? ¿No? Entonces, yo creo que ser un adulto disponible, tener un escenario seguro, no es fácil. O sea, partir de esa premisa de, me tengo yo como adulto que autorregular. Porque ¿cuántas veces, por ejemplo, cuando quiero que el niño saque una buena nota en la escuela, cuántas veces detrás de que mi hijo saque una buena nota está mi propia necesidad? Porque quiero ser reconocida socialmente porque soy una gran mamá y entonces mi hijo es un niño estudiante exitoso. Y si eso me tiene que costar que se tiene que dormir a las 12 de la noche, que tiene que dejar de hacer otras actividades porque quiero que haga esto otro académico, entonces creo que tiene que ver mucho primero con una autoevaluación personal, ¿no? Como cuidador, como padre, de en dónde realmente estoy obedeciendo las necesidades de mi hijo y en dónde realmente de lo que estoy hablando es de mi propia necesidad. Y creo que eso, así como la empatía, ¿no? Como ponerte en los pies del niño, creo que otra cosa que nos puede ayudar mucho como papás es la sensibilidad del cuidador frente a ¿esto le está funcionando a mi hijo o no le está funcionando? En donde la escucha no nada más es que el niño me hable, ¿no? Porque a lo mejor habrá quien diga, pues es que si mi bebé tiene 6 meses, ¿cómo me va a hablar? Pues yo no lo puedo escuchar. Claro que lo puedes escuchar. ¿Y cómo lo escuchas? Observándolo. ¿Y qué observas? ¿Está cómodo? Y eso nos pasa a las mamás de una manera muy natural, y eso es real, ¿no? O sea, ¿cómo sabe la mamá que tiene hambre? ¿Cómo sabe la mamá que lo que necesita es que le cambien el pañal? Porque hay una sensibilidad en donde la madre puede incluso identificar a qué obedece el llanto. No hemos escuchado que las mamás que dicen, no, ese llanto no es porque tiene hambre, algo le pasa. Claro. Entonces creo que si nosotros entendemos que hay una parte de nuestra sensibilidad como cuidadores que hay que poner a disposición del niño, y entonces yo lo observo, está cómodo, se siente feliz,
no se está sintiendo a gusto con ese saco que le puse, y así como lo podemos hacer con cosas muy instrumentales, lo podemos hacer desde el ámbito emocional. Claro, oigan, es como muy importante esto que están diciendo. Fíjense en las preguntas que están diciendo. Me parece que hay momentos de madurez para ejercer los derechos. Por ejemplo, ¿un niño de 5 años tendrá derecho de drogarse o requiere el derecho a ser cuidado hasta la madurez? O sea, a mí me parece interesantísimo lo que está sucediendo aquí, lo vamos a seguir leyendo, porque ahí está la confusión y tal vez por eso no se han ejercido los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes como debería, porque hay mucha confusión detrás. Vamos a un corte, en un momentito regresamos, quédate con nosotros, estamos en Diálogos en Confianza. Pues ya estamos aquí de regreso y como todos los martes vamos a la sección de personas desaparecidas, así es que te voy a leer los nombres de las personas que están desaparecidas y recuerda que cualquier cosa, un tip, una llamada, si lo viste, nos puede ayudar para reunirlos con sus familias. La primera persona es Jesús García Segura. Él se extravió en la colonia Venta del Astillero en el municipio de Zapopan, Jalisco, el 3 de agosto del 2017. Jesús García Segura. Lo estás viendo ya ahí en la pantalla. La segunda persona es Evelyn Jocelyn García Martínez. Ella se extravió en la colonia Benito Juárez, municipio de Netzahualcóyotl, en el Estado de México, el 24 de enero del 2019. La tercera persona es Leonel Espinosa López. Él desapareció en Porfirio Díaz, número 18, municipio Villa de Etla, en el estado de Oaxaca. Esto fue el 26 de agosto del 2007. Leonel Espinosa. La siguiente persona es Norma García Cortés. Ella desapareció en el conjunto habitacional Paseos de San Juan, en el municipio de Zumpango de Ocampo, en el estado de México, el 16 de agosto de este 2019. Norma García Cortés. La siguiente persona es Néstor Giovanni Apolonio Flores. Él desapareció en el trayecto de Reynosa, Tamaulipas a Monterrey. El 6 de agosto del 2019, Néstor Giovanni. Y la última persona es Francisco Javier Espinosa Valle. Él desapareció en la colonia Nopalera, en Reynosa, Tamaulipas, el 30 de agosto del 2017. Francisco Javier Espinosa Valle. Y bueno, como ya te dijimos, cualquier cosa que sepas de ellos, si los viste, por favor llama aquí al canal o por favor llama a los teléfonos pues de las personas desaparecidas, porque seguramente cualquier información va a servir muchísimo. Y bueno, a continuación, acompáñame a ver el siguiente material. Nuestra organización se llama Tzitzu Amesha Achosto, IAP. Nos encontramos en la Mesa de Chosto, municipio de Tlacomulco, Estado de México. Nuestras comunidades son rurales. Aquí el trabajo es en campo. Todos tienen por ahí sus huertitas, tienen sus milpas. Entonces, por costumbre, por usos y costumbres, todos tienen que participar, desde el más pequeño hasta el más grande. Es por eso que vemos tanto niño trabajando en los campos sin que ellos se den cuenta de lo que están dejando de aprovechar en otras áreas, y también pues que se exponen realmente a los peligros del trabajo mismo del campo, ¿no? Nosotros más que nada nos dedicamos a ver por los niños, niñas y jóvenes de nuestras comunidades bajo el esquema de apadrinamiento de niños. Nosotros tenemos padrinos donde les mandan una aportación económica para sus diferentes necesidades. Damos estimulación temprana, damos el taller de lectura, reforzamiento educativo en las áreas de español y matemáticas, seguimiento en el área de nutrición para que el niño tenga un desarrollo adecuado. Nosotros atendemos 4 comunidades.
es Santo Domingo Xomejé, San Bartolo Lanzados, Chosto de los Jarros y la Mesa de Chosto. Tenemos puntos de encuentro para que el niño no se traslade desde donde vive hasta aquí. Entonces aquí nosotros llevamos los talleres, por ejemplo, de lectura. Vienen los niñitos de 0 a 6 años, pasan a un saloncito y ahí se les da y se les fomenta el gusto por la lectura. Tenemos el taller de estimulación oportuna, donde los chiquititos de 0 hasta 3 años van para estimular su motor fino, el motor grueso y la empatía con los padres. Tenemos ya para los más grandecitos el taller de jóvenes en acción, donde se les fomenta a los jóvenes la reutilización de los desperdicios para hacer alguna manualidad. Se les enseña a la vez la protección del medio ambiente, la utilización de recursos reciclables, y esas manualidades que ellos hacen pueden venderlos y así propiciar un ingreso económico para sus casas. La gente vivía próspera y feliz, y la mayor parte del tiempo no tenía nada que hacer, por lo que se pasaba el día. Nosotros tenemos impacto en 650 niños que están afiliados directamente con nosotros. De esos 650 niños, aproximadamente 1.500 son los beneficiados de estos talleres. Aparte de los talleres, también manejamos donativos, también manejamos de diferentes actividades donde se puede participar toda la familia, ¿no? Estamos hablando de alrededor de 1.500 personas que tienen un beneficio indirecto por estos talleres. Bueno, pues ya estoy de este lado, miren qué bien acompañada estoy y voy a entrevistar a estos dos pequeños que están junto a mí para ver, bueno, ellos cómo viven esto de los derechos. Hola, ¿cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? Bien, me llamo Ivonne. ¿Cómo estás, Ivonne? Bien. ¿De dónde vienes? De la Ciudad de México. ¿De qué escuela? De la secundaria 93, Martín Luis E. Guzmán. Ok, todos vienen de la secundaria. Miren, sí, así es. ¿Qué tal de bien acompañadas estamos el día de hoy, esta mañana? A ver, platícame, tú has estado escuchando el programa del día de hoy. ¿Tú consideras que tus derechos sí están siendo respetados? Sí, desde mi punto de vista no han sido violados en ningún momento. ¿Cuáles son los que consideras que se te han respetado? El derecho a la educación, a una salud y a una vivienda segura. Segura. Oye, y me estabas diciendo que consideras que sí es cierto lo que yo estaba comentando de que a veces las obligaciones a algunos de los adolescentes se les olvida. Pues sí, porque estamos confundiendo, bueno, algunos adolescentes el libertad con el libertinaje. Entonces están olvidando sus obligaciones y dicen, tengo derecho a la escuela. Sí, pero estás cumpliendo con tu educación, estás cumpliendo en tus materias, en llevar la tarea a tiempo, así que pues sí lo están confundiendo. ¿Tú consideras? Confundiendo. A ver, vamos a preguntarles, ¿cómo no confundir los derechos con las obligaciones, Gaby? Bueno, primero no pensar que el derecho es igual a permisividad y la obligación es igual a castigo, ¿no? O sea, me parece que ahí habría que hacer la diferencia claramente. Decía Leo al principio, el ejercicio del derecho lleva implícito, tú tienes derecho al juego. Y eso también implica que cuando terminamos de jugar, todos recogemos las fichas y todos ponemos el tablero en su caja. Yo tengo derecho a una alimentación sana. Luego, eso significa que yo debo comer, ¿no?, lo que me están sirviendo, lo que me están dando, y luego también puedo escoger también si yo como papá o mamá tengo la oportunidad de decirle, ¿quieres el pepino, quieres la zanahoria o quieres la lechuga? Bueno, ahí tenemos también una gama de posibilidades en donde el niño puede ejercer su derecho a elegir, ejerciendo también el derecho a tener una alimentación sana. Tengo derecho a el esparcimiento. Claro, una vez que yo ya hice las tareas domésticas o las tareas escolares, podemos decidir qué otro tipo de actividades lúdicas, que también es parte, ¿no?, del derecho del niño, pero además es el mecanismo más maravilloso a través del cual él aprende. Oye, y por ejemplo, lo que decían en las redes, que decía, bueno, ¿cómo entonces tiene derecho a drogarse? Le voy a permitir. ¿Por qué la confusión, Fátima? A ver, ¿qué le podemos contestar a esa mamá? ¿Cómo un niño de 5 años va a poder tener derecho a drogarse? Justo hablando en esto de las etapas,
Evidentemente, si un niño de 5 años se droga, pues es negligencia, ¿no? Pensando en que la responsabilidad en ese momento está justo en sus padres o en sus cuidadores. Entonces, creo que es parte de esta confusión justo es pensar en obligaciones en contraposición a derechos, ¿no? Es decir, el hecho de que haya derechos implica justo que haya responsabilidades, pero no por eso implica que puedas mermar esos derechos. Entonces, creo que eso también es importante destacarlo. Evidentemente, hablando otra vez de la autonomía progresiva, pues un niño de 5 años no va a tener completa noción o para discernir entre una cosa u otra, ¿no? Entonces, aquí otra vez volvemos al tema de hasta dónde llega la responsabilidad de los padres en ese momento y el tema también de los límites y del acompañamiento. Perfecto, importantísimo. Oigan, de este lado, muchísimas gracias, corazón. De este lado tengo a Luis Ángel. ¿Cómo estás, Luis Ángel? Bien, Bienvenido. muchas gracias. Oye, ¿tú en qué año estás? Estoy cursando segundo. Segundo de secundaria. Sí. Oye, y a ver, platícame, ¿tú consideras que tus derechos han sido respetados? Desde mi punto de vista, yo siento que sí he sido respetado. Oye, y dices que observas que los derechos de algunos otros niños en tu entorno no han sido respetados. ¿Nos pones los ejemplos? Sí, claro. Bueno, a mí me ha tocado en ocasiones ver a niños que están en situación de calle, están vendiendo dulces en avenidas y claro, no tienen derecho a algunas cosas y sí, yo creo que es importante que alguien o una institución, una persona, pues interviene ahí para hacer algo. Uh-huh. Oye, ¿tú consideras que tienes los mismos derechos o que los derechos se aplican de manera igual entre niños y niñas? Sí, claro, igualdad de género hay, si no sería como una forma de discriminar hacia un género. Claro. ¿Ustedes qué podrían decir, Leo? Muchísimas gracias. Leo, o sea, sí hemos escuchado mucho la diferencia entre los géneros. ¿Qué pasa con este tema y en relación al género? Pues me encanta escuchar que hablan con tanta propiedad y tan acertadamente sobre la igualdad de género. Esto es como una prueba de que estos temas cada vez más se apropian las nuevas generaciones. Para nosotros, los de esta generación, son temas que hemos estado aprendiendo, pero de los cuales no nacimos con ellos, como cuando hablábamos de que nuestras generaciones fuimos generaciones que fuimos educadas a través de los golpes y que ahora hay una nueva generación que no está siendo educada así. Igual sucede con el tema de la igualdad de género. Para nosotros hacíamos inconscientemente una distinción entre hombres y mujeres que ahora ya no se ve tanto. Y un tema que me parece también muy relevante que decía es sobre el tema de los niños y niñas que viven en la calle o que trabajan en la calle, que sucede algo similar al documental que veíamos con el jefe de familia que se vio obligado a poner a trabajar a sus hijos en la ladrillera. Hay un tema de necesidad, digamos, vinculado con situaciones de pobreza, con precariedad, con no tener un proyecto de vida o alternativas distintas a estar trabajando en estas condiciones, pero también hay una gran responsabilidad, y eso creo que hay que señalarlo así, del Estado, de las autoridades, de no estar presentes ahí para poder intervenir cuando eso no debe de suceder. Es decir, no debería de pasar que en esta ciudad de los derechos tuviéramos a tantos niños y niñas en las calles sin saber cuáles son sus condiciones, sin saber si están siendo explotados, sin saber si efectivamente viven en la calle, si tienen situaciones de consumo problemático de drogas. Y ahorita se están viendo muchas familias completas, ¿no? También por todo este tema de los niños migrantes. Así es, y ahí es en donde más requerimos que las autoridades estén presentes y que los programas de gobierno, de las becas, de los apoyos, sobre todo de personas dedicadas de trabajo social, psicólogos, abogados, que vayan y vean cuál es la situación de cada niño para saber cuál sería la mejor forma de restituirlos a un sistema de derechos. Oye, Leo, esto que dijiste, porque ya nombraste 2 veces lo de las becas, me parece muy interesante y justamente fue por el tema que vimos de los niños que están ayudando a su papá. Dices, bueno, esto se podría solucionar si pudieran tener acceso a las becas, ¿no? O al programa de becas. Los papás que nos están viendo ahorita y que no saben cómo podrían acercarse, a dónde tendrían que ir, si tienen derecho a becas, quiénes tienen derecho a becas, cómo pueden acceder a eso. A ver, entiendo
yo no trabajo en gobierno, Fátima sí, pero entiendo que ahora hay una gran posibilidad de que los niños en situaciones de precariedad puedan acceder a las becas Benito Juárez, si están estudiando. Si quieres, le damos la palabra a Fátima para que nos los digas. A ver, Fátima. Sí, gracias. Justo el primer contacto tiene que ser dentro de las escuelas, es decir, con las autoridades escolares, que son quienes tienen la vía para llegar a la Secretaría de Educación Pública y hacer justo pues las gestiones necesarias para ello. Entonces, entiendo, también la información está en línea, entiendo en la Secretaría de Educación Pública, también nosotros en la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes. Podemos a lo mejor ahora ponerlo en redes en unos momentos para que ustedes también sepan cuál puede ser uno de los procesos para llegar a ello. Porque, por ejemplo, seguramente algunos de los que nos están viendo ni siquiera se han acercado a una escuela, claro, porque consideran que no pueden ni siquiera acercarse a cubrir los gastos mínimos. En las escuelas públicas también sabemos que hay veces que se les exigen algunas ciertas cosas que tienen que dar y dicen, bueno, ni eso puedo dar, ¿no? Entonces, los que nos están viendo en el interior de la República, en lugares más remotos, por ejemplo, a las ciudades, ¿qué podrían hacer? O sea, si no tienen acceso a Internet, ¿a dónde? ¿Hay alguna instancia en las ciudades a las que ellos puedan acercarse, ir a preguntar si pueden ser sujetos de esta beca? Sí, tendrá que ser justo con las autoridades escolares, con las secretarías de educación en cada uno de los estados. Y también podemos investigar nosotros si al nivel municipal o incluso estatal hay alguna otra vía. Entonces, importantísimo. Lo vamos a poner en un momento en las redes, por supuesto. Acuérdense que todo lo vamos a subir en Diálogos. Si no es durante el transcurso del programa, al terminar el programa, en cuanto ustedes nos den la información, nosotros lo volvemos a subir. Gracias a los tres. Y bueno, de este lado tengo a... Mi nombre es Alonso. ¿Cómo estás, Alonso? Bienvenido. ¿Tú de dónde vienes, Alonso? Yo vengo de una asociación civil que precisamente trabaja con personas que viven en calle, de población callejera, se llama El Caracol. Entonces, bueno, nosotros trabajamos desde la parte de promoción y defensoría de derechos humanos con la población callejera que iba aquí en la Ciudad de México, particularmente en algunas delegaciones, que es donde se concentra como la mayor cantidad de personas. Oye, hablando esto que ahorita estamos hablando del derecho de los niños, las niñas y los adolescentes, ¿qué porcentaje de estas personas que están en la calle es niños, niñas y adolescentes? Pues, bueno, la cifra que existe ahorita es que en la Ciudad de México hay cerca, es el 1.6%, es así como la cifra aparece en un censo de población callejera que hice en 2017, que es como la cifra más cercana que existe, que esta fue realizada por una instancia gubernamental. O sea, estamos hablando de ¿cuántos niños? De aproximadamente como unos 100, 150. ¿Y sabes la razón por la cual ellos acuden a la calle o por qué están en situación de calle? Pues, bueno, algunos de los chicos y chicas que incluso llegan con nosotros, pues es en temas de familia. Entonces, muchos de ellos están ya en un proceso, por ejemplo, de vida independiente, es decir, que ya están buscando las familias salir de las calles, estar como en procesos totalmente distintos, pero todavía están a veces ligados al trabajo, al área laboral o al área económica. Entonces, muchas veces pues encontramos a los chicos, encontramos a las chicas. Hay un porcentaje que sí todavía sigue viviendo en calle y pues es una presencia que se requiere, que se tome en foco para poder tomar algunas medidas. Claro, importante. ¿Alguna otra cosa que nos quieras decir? ¿Cómo acuden con ustedes? Bueno, nosotros realizamos trabajo en calle, o sea, salimos a las calles, a los puntos en el metro, cercanos al metro, y vamos buscando a las personas, aplicamos algunas actividades donde hablamos sobre derechos, y pues particularmente con niños, pues los invitamos a que vengan con nosotros o realizamos actividades ahí. Por ejemplo, en este caso, yo llevo el tema de participación infantil, entonces hacemos algunos procesos para que ellos conozcan sus derechos, para hablar de ciudadanía, algunos procesos donde puedan opinar, donde nosotros conozcamos su opinión, ellos nos puedan expresar cuáles son los derechos que más son vulnerados para ellos y desde qué forma podemos como trabajarlos. También tenemos otro proyecto que se llama Chamani, que es salud física y mental para niños y niñas, en el cual pues nosotros detectamos que muchos de los chicos y de las chicas tienen una dificultad para el habla. Entonces, a partir de eso, pues fue que este proyecto nació. Entonces, llevamos a cabo sesiones de trabajo con
con ellos, de terapia de lenguaje, de terapia psicológica, vamos con expertos para que también nos puedan ayudar y pues sobre todo pues se pueda cumplir como plenamente sus derechos y que ellos cada vez pues puedan desarrollar las mejores habilidades. Incluso pues también ahorita estamos promoviendo una campaña que es Infancia 3.0, en la cual pues vamos a hablar precisamente cuáles son los retos y cuáles son los grandes pendientes que existen con los niños y niñas de población callejera en el marco de la convención. Incluso pues lo vamos a estar difundiendo ahí en nuestras redes, vamos a estar haciendo trabajo en calle, haciendo un poco de trabajo dentro de la institución, pues también para que lo puedan revisar. Muchísimas gracias y por supuesto, como ya les dijimos, todos los datos van a estar por supuesto en nuestras redes para que ustedes puedan tener acceso. Y quiero que me acompañes a ver la encuesta que habíamos puesto en Twitter, vamos a ver cómo va, en cuál de estos lugares se violan con más frecuencia los derechos de la infancia, en la familia, en la escuela, en la calle, y como estamos viendo, fíjense, en la familia está altísimo, 62% en la familia, escuela 22% y en la calle 16%. Es impresionante decir que, bueno, donde más se violan los derechos es en la familia. Es tristísimo escuchar esta y esos datos coinciden con las estadísticas, ¿no? Según la encuesta nacional de niños, niñas y mujeres, 6 de cada 10 niños de 1 a 14 años son violentados en sus hogares. Y también, digamos, Estamos hablando de todos los tipos de violencia. De todos los tipos de violencia. Desde la violencia física a la violencia emocional o violencia o negligencia. Gaby, ¿quieres hacer algún comentario? Sí, no, yo solo quería aplaudir y me da muchísimo gusto escuchar que un chiquito, no sé qué edad tienes, pero no más de 12 años, capaz de decirnos, yo observo que los niños que viven en la calle no pueden cumplir con sus derechos, porque es algo que se ha normalizado tanto, ¿no? Algo que forma parte del paisaje urbano, desafortunadamente, y entonces a veces creemos que dándole la moneda al niño o regalándole la media torta, ya el problema está solventado. Y ahí creo que Leonardo fue muy enfático en decir, el Estado tiene una enorme responsabilidad. Y creo que ahí nosotros no podemos dejar de mirar a esas otras niñeces. Y no sé, me quedo pensando bien los niños que viven en situación de calle, los niños que viven dentro de los centros de asistencia social, en las casas hogar, que han sido desprendidos de sus familias y que tienen que vivir en un escenario de cuidado sustituto. Y entonces pensaba, por ejemplo, en la experiencia de lo que he observado cuando hablamos de la adopción, como el derecho del niño a tener una familia cuando ha sido privada de esta, a veces pareciera que ese derecho invisibilizara a todos los demás. Entonces, ¿cómo nos cuestionamos nosotros si estamos ejerciendo los derechos de los niños en una integralidad o estamos privilegiando uno por encima del otro o supeditando el que exista por encima de los demás? Claro, oigan, fíjense que tenemos muchos comentarios, muchos de estos también están por Facebook Live. Nos dice, por ejemplo, Miguel Cárdenas, antes se educaba con disciplina, hasta cuando se hacían berrinches te daban unas cachetadas y así se formaban adultos responsables y buenos ciudadanos. Ahora se les permite todo y vean los resultados. Vean los resultados, los índices de criminalidad que vivimos en este país. Creo que nos tendríamos que empezar a cuestionar y yo invitaría, creo que soy sensible a entender que esto es resultado de un proceso histórico y de lo que ya hemos discutido a lo largo del programa. Luego también cómo nos cuestionamos si eso que hicieron con nosotros realmente permitió que tuviéramos un desarrollo adecuado o inhibió de alguna manera ciertas capacidades o ciertas habilidades. Creo que yo más bien me cuestionaría si acaso los altos grados de depresión, el alto índice de suicidio, las condiciones de los jóvenes, las chicas y los chicos vinculados a las adicciones no son resultado precisamente de estos escenarios inseguros o de estas familias en donde se utilizaba la violencia como medida de crianza. ¿Tú lo pensarías así, ustedes? Sí. Justo parte siempre cuando hablamos sobre, por ejemplo, la prohibición del castigo corporal, ¿no? Que no se debe ser entendida nada más como el castigo físico, sino también estas humillaciones, etcétera. Siempre hay muchos adultos que nos dicen, bueno, pero yo salí bien, ¿no? A mí me pegaron, a mí me hicieron y yo salí bien. Pero justo la pregunta tendrá que ser, ¿qué habría pasado si no te hubieran pegado, ¿no? O sea, ¿qué tal que hubiera sido, ¿no? Una persona con un desarrollo incluso mayor, ¿no? Con capacidades justo
desarrolladas mayor, ¿no? De Sí. mayor manera, etcétera. Entonces, creo que justo volvemos a la confusión, ¿no? Entre el tema de los límites, de poder acompañar a los niños y a las niñas, y el tema específico sobre el castigo y el maltrato en las familias, ¿no? Oigan, Solo un tema que quisiera agregar sobre eso que me parece bien importante. México es un país que vive violencia de una forma exacerbada y todo el tiempo estamos hablando del tema de una manera como una de nuestras prioridades principales. Pero cuando hablamos de soluciones para poner fin a la violencia y decimos tenemos que llevar la democracia a nuestros hogares, es decir, la democracia es el respeto a cada persona por su individualidad y por su dignidad, y que no permitamos que ninguna persona sea violentada, ahí entonces hay cierto rechazo, ¿no? Cuando tiene que ser al revés. O sea, si queremos empezar a hablar de la democracia, de la paz, del respeto a la dignidad, tendremos que empezar en nuestras casas. Y ahí es en donde creo que tenemos que seguir abonando para que podamos de esa forma lograr que en otros entornos, fuera de nuestros hogares, se respete ese mismo criterio y dejemos de sentir que es normal que nuestros conflictos los resolvemos a través de la violencia. Sí. Cambiemos el paradigma y resolvamos a través del diálogo. Oye, a través del diálogo me parece a mí maravilloso, por eso este programa se llama Diálogos de Confianza, pero fíjate, Edith Castro nos dice, mi hija me amenazó con demandarme con derechos humanos por no comprarle unos tenis de marca. Y pues, tuve que ir a hablar con su maestro para que le explicara bien el tema de en cuestión, ¿no? Acostumbrémonos a eso, digamos, seguramente la demanda de la niña no va a prosperar en derechos humanos, pero que ella entienda que tiene el derecho de poder exigir, está bien. También como la mamá tiene el derecho de decir que no. Ok. Sí, o sea, pero tenemos que acostumbrarnos a que este diálogo no es un diálogo en el que una persona tenga toda la capacidad de decir el no y el monopolio de la razón, que no nos cuestionen como padres, a entender que es un diálogo. Obviamente el no, pues sí, los papás tenemos esta capacidad de decir el no al momento en que podamos tomar una decisión, pero acostumbrémonos a poder generar este diálogo a pesar de que a veces nos parezca incómodo. Claro, es que es importantísimo esto que dices, o sea, tanto la mamá tiene derecho a decir no, porque no tiene por qué comprar unos tenis de marca, o sea, tal vez si es menor de edad tiene que darle zapatos, pero no exactamente de marca. Esa es la línea muy delgada que a veces se confunde, ¿no? Tanto como ella tiene derecho a decir, bueno, pues tengo ganas o necesito o quiero un par de tenis para poder hacer deportes en la escuela. O sea, la línea es muy delgada, pero hay que marcarla una y otra vez. Vámonos a un corte, en un momentito regresamos, quédate con nosotros, estamos en Diálogos en Confianza. Se deja de pensar que los niños son un objeto o son una propiedad de sus padres o del propio Estado. Reconoce de una forma muy tajante que cada niño, niña o adolescente es sujeto de derechos, es una persona con todas sus capacidades, todo su potencial, y por lo tanto se le debe de respetar todos sus derechos. Cosas que habría que cuestionar es cuando se piensa que el derecho de las niñas y los niños, por el simple hecho de estar enlistado en un documento, se tiene que ejecutar. La Convención sobre los Derechos del Niño es un instrumento jurídico internacional. Justo contiene los derechos que deben ser reconocidos a las niñas, niños y adolescentes. Hoy los niños se tienen que encerrar en los espacios privados porque en el afuera hay una amenaza. Se vuelven sujetos que necesitan y requieren del cuidado del adulto en las familias. Cuando hablamos del derecho a la educación, ¿nos referimos a la educación que vaya a la escuela? ¿O nos referimos a la educación a darle herramientas desde casa para que este niño o niña aprenda a socializar y entonces pueda tener una vida mucho más armoniosa y libre de violencia? Como la violencia, como la salud, la educación, el derecho a la identidad, tener un registro de nacimiento, un acta de nacimiento, pertenecer a una familia, tener una nacionalidad y con base en un registro administrativo poder tener la capacidad de acceder a otros derechos como la salud, la educación o la cultura. Lo que queremos los adultos, lo que quiere el Estado, lo que quiere la democracia
Y lo que queremos como padres es que cuando lleguen a los 18 años, lo que queremos es que vayan desarrollando sus potencialidades para que cuando lleguen los 18 años sean lo más libres posibles, lo más capaces y responsables en la toma de decisiones para ejercer sus derechos. Claro. ¿Por qué pensar en tener que puntualizar los derechos de las niñas y los niños cuando ellos, por el simple hecho de ser seres humanos, deberían de tener las condiciones adecuadas para su desarrollo? La consulta para niñas, niños y adolescentes es un ejercicio de gran escala cívico y que el propósito tiene dos vertientes. Por una parte, recabar la opinión de las niñas, niños y adolescentes, y esto tiene un sustento, digamos, de tratados internacionales y de la propia Constitución de la Ciudad de México, que reconoce por una parte a la niñez y a las juventudes como sujetos de derechos y les da la obligación del Estado mexicano de tener ejercicios e instrumentos para recabar esta opinión. Nosotros hemos llevado a cabo este ejercicio 3 ocasiones. Este pasado domingo 10 de noviembre fue la 3ª edición. Nosotros lo que hemos visto y hemos detectado es que sí ha habido un incremento en la participación. Nosotros lo que buscamos esencialmente es formar ciudadanía comprometida, generar valores públicos individuales en la niñez, para que ellas y ellos sepan que a partir de su participación individual pueden incidir directamente en la problemática de asuntos colectivos, como pueden ser de su pueblo, barrio originario, pero también en sus entornos escolares, en sus entornos familiares y en sus entornos más próximos. Por primera vez el Instituto Electoral de la Ciudad de México va a tener una consulta entre el 18 y el 24 de noviembre en las 10 ciudades principales donde tenemos residentes de mexicanas y mexicanos en el extranjero. Estas ciudades son Dallas, Nueva York, Chicago, San Francisco, Los Ángeles, Houston, Raleigh, Atlanta, entre otras ciudades. Y lo que buscamos aquí es, por una parte, la reconstrucción del tejido social con aquellas personas que por alguna situación tuvieron que emigrar a otras condiciones, a otro país, y que pues, se encuentran lejos de su familia, están lejos de su patria, pero que sepan que en el Instituto Electoral de la Ciudad de México lo que se busca es la reconstrucción de este tejido social que se ha perdido y, desde luego, potencializar y empoderarlas y empoderarlos en sus derechos. Y que desde el extranjero nos digan cuáles son sus principales preocupaciones, que sin duda algunas serán preocupaciones quizá muy diferentes a las que ven en la Ciudad de México. Es decir, allá tienen el tema de qué representa vivir en un país distinto al tuyo, desde el obstáculo del idioma, la discriminación posiblemente, el tema de la dificultad para tener servicios educativos o de salud. Nosotros lo que estamos esperando es que el Congreso de la Ciudad de México, los alcaldes y las alcaldesas realmente hagan este compromiso con la niñez para que pueda generarse un impacto directo en lo que ellas y ellos están pidiendo. Pues bueno, esto de la encuesta es como muy interesante. Ustedes han hecho varias, platícanos, ¿cuáles son los resultados que han obtenido? Sí, en la Secretaría Ejecutiva del CIPINA hemos hecho sondeos de opinión. Tenemos que se llama Opina. Ha tenido ya 6 ediciones. Al inicio fue uno general sobre los derechos de niños, niñas y adolescentes, pero ha habido sobre algunos otros temas de acuerdo como a los sucesos, ¿no? Por ejemplo, tuvimos uno sobre la reconstrucción posterior a los sismos del 2017. Hemos tenido uno sobre el buen trato, dime cómo te tratan. Ese fue, por ejemplo, a nivel Latinoamérica, ¿no? En el marco de una reunión que tuvimos acá en México al respecto. Y el más nuevo es el de dime qué buen plan. En el proceso de planeación nacional justo fue necesario poder escuchar a los niños, niñas y adolescentes y tuvo una participación de 150,000 niños, un poco más. Lo importante al respecto fue que estas opiniones y estas propuestas se pudieron recuperar en el texto del Plan Nacional de Desarrollo. Entonces creo que esto es también de lo que hablábamos, el hecho de no solo escuchar por escuchar, sino escuchar y tomar en cuenta lo que están mencionando y diciendo, ¿no? Entonces, ¿pero qué piden? Bueno, por ejemplo, en el Plan Nacional de Desarrollo, el principal tema que salió fue el tema de seguridad, ¿no? Cómo tener entornos seguros, cómo el tema de la confianza en las instituciones en cuanto a la seguridad, etcétera. También hubo varias respuestas respecto a la educación, ¿no? Cómo quieren ser los niños tratados, las niñas y los adolescentes dentro de las escuelas. El tema ¿Qué dijeron, por ejemplo, ahí dentro de las escuelas, cómo quieren ser tratados? Pues hablaban mucho, por ejemplo, en el tema de cuál es la relación que tienen con los profesores y las profesoras. Entonces, el hecho de que quieren ser tratados bien por sus maestros y que quieren aprender más y mejor, ¿no? Con las herramientas que tienen. También había varias cuestiones relacionadas con el tema de las áreas recreativas, ¿no? Como el tema de los parques y de que no hay suficientes espacios públicos para que puedan justo pues, convivir con sus amigos, ¿no? Eso era como parte. Por ejemplo, también el tema de la pobreza, ¿no? El hecho de que pues sus papás y sus mamás
o sus cuidadores en general no están en casa porque tienen que trabajar, ¿no? Entonces, eso también es parte de las preocupaciones que mencionaron y que por lo tanto fueron incorporadas para poder con ello diseñar las líneas de acción y los objetivos que ahora están en el Plan Nacional de Desarrollo. Y no solamente se queda ahí, sino esa información también se va a utilizar ahora para el Plan Nacional de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, que es el PRONAPINA, y que ese es un programa especial para niños, niñas y adolescentes, que justo coordina las acciones de las autoridades a nivel federal y que en los estados, cada uno de los estados pues tiene que también hacer sus planes, ¿no? Entonces, es importantísimo esto. Oigan, fíjense, tenemos algunas llamadas, por ejemplo, el señor Rubí, esta me dio un poco de risa, pero se las quiero compartir porque es muy simpática. La problemática no es de los niños, sino de los que los hacen. Los padres deberían de haber pensado antes de tener un hijo. ¿Qué les parece eso? A ver, ese es un tema que me dio risa un poco leerlo, pero realmente tiene razón. O sea, la decisión de ser padre tendría que ser una decisión, o madre, una decisión muchísimo más pensada. Jaime Bárcenas nos dice, a los hijos siempre se les ha amado más que querido. En nuestro país debería existir una legislación que integre estos derechos, pero también debe estar incluidos las obligaciones de los menores. Sí hay una legislación, ¿no? Sí. La podemos repetir para que sepa. Sí, es justo la Ley General de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, que fue promulgada en el 2014 y que justo hablando sobre la convención recoge todos los principios establecidos por ella. Entonces, es una ley de avanzada que justo habla y señala cuáles son los derechos de las niñas, niños y adolescentes y cuáles son las obligaciones de las autoridades para garantizar esos derechos. Y por primera vez también establece cuál es la participación de los sectores sociales y privados, ¿no? Es decir, que no solamente en este tema de pues quien tiene hijos tendría que ser responsable de ellos, no, en realidad la comunidad somos responsables de los niños, niñas y adolescentes. Sí, ¿no? Eso es importante. Y en esto, y sí, ahora últimamente se ha estado escuchando mucho una frase que me gusta mucho, que es para educar a un hijo se necesita una tribu. Y es cierto, ¿no? O sea, necesitamos estar todos reunidos y todos juntos para poder educarlos. Y en ese sentido, por ejemplo, déjenme ver, aquí tenemos algunos comentarios interesantes que nos están diciendo. Franco Rivera dice, creo que el diálogo debe de iniciar en casa, pero ¿quién educa a los padres? Se pregunta él. Estamos en una generación diferente y ¿cómo nos adoptamos nosotros como papás? ¿Dónde aprendemos? Eso es un poco lo que nos están diciendo. Y en este sentido, ¿no, Gaby? Que se quedaba como el discurso nada más como en la superficie, ¿cómo lo bajamos a las casas? ¿Cómo le hacemos? Hay otro tema que nos están diciendo mucho, sé que no es el tema del día de hoy, pero nos los están pidiendo mucho en las redes y se los tengo que leer. Ya después hablaremos en particular de este. Dice Tania Morales, urge reconocer y respetar el derecho a la identidad de las infancias trans. Sí. ¿No? Que bueno, si quieren... Ambos temas. Sobre el primer tema, sí es cierto que, digamos, al momento de estar cuestionando el uso de la violencia que ejercían los padres hacia los niños, es necesario también pensar en nuevas herramientas de crianza positiva que puedan enseñarle a los padres y que puedan tener mayores habilidades para poder ejercer una crianza sin violencia. Y ahí hay muchísimos materiales, las páginas web, hay muchísimas páginas web que hablan, videos en YouTube, distintas herramientas que hablan sobre crianza positiva, crianza con buen trato, crianza sin violencia. La crianza positiva sería con buen trato sí, y sin violencia. ¿A eso te refieres con...? Sí, crianza positiva es como un sinónimo de decir crianza o educación sin ejercer violencia, ¿no? A través del diálogo, a través de saber decir que no, a través de herramientas que te permitan contener tus emociones y poder, digamos, tener un diálogo con tus hijos. Nosotros tenemos ahí una guía que se llama Crianza y Buen Trato, que se puede descargar de la página de UNICEF. Y hay distintos materiales que son muy accesibles y que los padres seguramente van a poder tener herramientas que le van a servir para su cotidiano. Y sobre el segundo tema, sobre la identidad de las poblaciones trans, de las poblaciones infantiles trans, pues es un tema que está abierto, ¿no? Es un debate que ahora en México está empezando a debatirse y que obviamente pues tiene que debatirse con base en lo que estuvimos viendo el día de hoy, es decir, considerando primero la opinión de niñas y adolescentes,
considerando el interés superior de la niñez en cada una de las decisiones. No es posible hacer una regla general para resolver todas las problemáticas que pueden surgir en términos de la identidad sexogenérica, sino que es necesario, digamos, abordar cada uno de los casos de acuerdo con el interés superior de la niñez y para cada uno encontrar la mejor solución, tomando como primer medida la opinión de los niños, niñas, adolescentes y de sus cuidadores. Claro. El derecho a la identidad me parece que en sí mismo es todo un tema. Sí situada quizá en los niños y las niñas trans, pero también en otro tipo de niños como los niños migrantes, por ejemplo, ¿no? O los niños que han sido adoptados por una familia en donde desafortunadamente muchos de ellos no conocen su historia y entonces incluso se les niega o se les oculta que son de una familia o que vienen de un proceso adoptivo. Y entonces en el imaginario de para que no sufra, invisibilizamos esta parte que es fundamental para el desarrollo de todo ser humano. Yo siempre digo, tener que lidiar con la no historia o tener que lidiar con el tener que negar una nacionalidad, una familia de origen, eso va en contra de mi propio desarrollo. Entonces yo creo que no es menor hablar de la identidad, no nada más entendida como si tengo una o no un acta de nacimiento. Sí, eso es importante porque como lo decíamos, es una situación instrumental que me permite acceder a todos los demás derechos, me da existencia. Pero luego, ¿qué más hay de profundidad? ¿Cómo en el momento en el que yo le reconozco al niño que viene de Honduras, de Guatemala, al niño que ha estado en una casa hogar, al niño que viene de una familia con ciertas características, también le fortalezco su propio ser? Claro, eso también es muy importante. Y bueno, yo sí quiero decirles que no se quedará en el tintero. Nosotros más adelante tocaremos el tema, aunque creemos que, bueno, pues por supuesto es importantísimo, pero es muy amplio como para ahorita profundizar en él, ¿no? Y bueno, tenemos muchos, nos están felicitando mucho en el programa y dice, por ejemplo, Marichu, ¿cómo es que nada más los derechos de los niños? ¿Qué hacemos cuando el niño responde y te dice, no te pedí que me trajeras al mundo? ¿Qué le decimos ahí a ese niño? ¿No? Dice, hay mujeres que no permiten a los padres ver y convivir con sus hijos después de una separación. Desafortunadamente, las leyes están a favor de algunas de esas mamás. ¿Qué pasa ahí con los derechos de los niños? ¿Qué pasa en una separación con los derechos de los niños? Dijimos que era muy importante pensar y trabajar en función de las propias expectativas y cuando hablamos del interés superior del niño, lo que decimos es ponlo al centro. Tú y yo podemos tener una relación que en este momento se disuelve por una situación que ya no nos entendemos, que ya no queremos estar juntos. Luego eso no significa que yo deje de ser padre o madre. Pero eso implica tener una relación con esa pareja con la que a lo mejor estoy enojada porque hubo una infidelidad o porque ya no nos llevamos bien o porque no es un buen proveedor económico. Entonces, ¿cómo hacemos los adultos para conciliar, para llegar a acuerdos y que eso realmente pueda beneficiar a nuestros niños y no ponerlos justo en medio, ¿no? Decía yo al principio, en este botín de guerra en donde nos los jaloneamos, ¿no? Yo estoy segura que esta padre y esta madre quieren lo mejor para su hijo. Luego pasa que en la vida adulta no logramos trabajar estas propias temores, enojos, la propia historia y eso de una u otra manera atraviesa en la crianza. Claro. Aquí nos están diciendo, pésimo ejemplo, el decir que el niño puede aprender a exigir sus derechos a través del capricho de unos tenis de marca. Justo dijimos que no, justo dijimos que eso está fatal y no estamos de acuerdo y que aparte, bueno, la mamá tiene derecho a decir, yo puedo comprarte esto porque lo necesitas y saber que es una necesidad, ¿no? Creo que eso es importante aclararlo. Sí, yo solamente en ese caso lo que estaba destacando era el derecho a protestar, el derecho a exigir. No tanto la razón, si tenía razón o no de pedir unos tenis de marca. Para mí no lo tiene, para la mamá tampoco lo tiene. Y la mamá tiene el derecho a decir que no, porque al final es la proveedora del hogar. Claro, pero lo que tú te referías es si tiene derecho a pedir algo. O sea, a levantar la voz, la libertad de expresión, que eso es otro de los derechos que muchas veces se rompen con los niños, las niñas y los adolescentes. Es cállate porque aquí mando yo. Se dice mucho silencio se les pide. Entonces eso es también algo que tenemos que saber. Y bueno, otro tema que me están pidiendo mucho, tema importante que quedó en el aire, el derecho a la sexualidad.
que también es otra de las cosas que se toca en si alguno de ustedes lo quiere abordar. Sí, es un tema importante. Obviamente, el derecho a la sexualidad, digamos, México no estableció una edad para poder ejercer la sexualidad. Hay países que establecen una determinada edad para ejercer la sexualidad. Lo importante aquí es, digamos, asumir que los niños tienen que estar, niñas, adolescentes tienen que estar lo mejor informados sobre sus derechos sexuales y reproductivos, de acuerdo con su edad, y que puedan tener, digamos, las herramientas para poder ejercer su sexualidad y no tienen que llegar, digamos, obviamente a los 18 años para poder ejercerla, pero sí hacerlo nuevamente con responsabilidad, pues, teniendo acceso a métodos anticonceptivos y teniendo, ojalá, este diálogo con padres y madres para poder, digamos, hacerlo de la manera más consciente y libre posible. Claro, eso es muy, muy importante. Tenemos otro comentario importante. Anónimo lo voy a hacer. ¿Cómo ayudar en caso de una sexoservidora con hijos sin registrar? Los niños no asisten a la escuela y cuando hay personas de una organización civil dispuestos a dar acogimiento a un hogar a estos niños, ¿cuál es la instancia jurídica donde se puede acudir? De acuerdo con la Ley General, la Procuraduría de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes es quien tendría que interceder, es decir, sería quien podría en todo caso velar por que los derechos de estos niños y niñas sean restituidos. En todo caso, también podría ejercer la representación jurídica de los niños y las niñas, etcétera. Entonces, por ley tendría que ser esa, la Procuraduría. Pero es importante destacar que en realidad la Procuraduría es la puerta de entrada, pero son todas las autoridades, dependiendo del derecho que está siendo vulnerado en específico, quienes tendrían que emitir o tendrán que ejercer estas medidas para que justo se pueda garantizar los derechos, ¿no? Entonces, esto también parte de la idea de la integralidad de los derechos y de que no es una sola autoridad la que es responsable, sino que somos todas, ¿no? Claro. Ahora, tocando otra vez el derecho de la sexualidad, también una de las razones por las cuales a nivel mundial supongo que se puso también esto del derecho de los niños, las niñas y los adolescentes es el matrimonio antes de la mayoría de edad, ¿no? Que si también esto ha habido un avance en México, si alguno de ustedes nos los quiere comentar, creo que falta solo un estado. Falta Baja California, de reformar su legislación para prohibir cualquier tipo de excepción que permita a los adolescentes casarse antes de los 18 años de edad, que eso ya es un gran avance en México, que esté prohibido el matrimonio infantil. Antes, ahora, ¿puedes explicarnos? Antes estaba permitido, o sea, sí, ¿cómo estaba permitido? Digamos, antes de la Ley General del 2014 se permitía casarse antes de los 18 años de edad, a veces con la anuencia de los padres o el consentimiento de los padres, o a veces con el consentimiento de un juez, ¿no? Inclusive había leyes que decían, no le preguntaban a los adolescentes si querían casarse, sino más bien era a los padres o al juez. Después de la Ley General del 2014 se estableció la prohibición del matrimonio infantil, pero era necesario cambiar los códigos civiles, los 32 códigos civiles estatales y el Código Civil Federal. Eso se hizo paulatinamente para prohibir totalmente el matrimonio infantil, y ahora solo nos queda el reto de que Baja California lo prohíba de manera absoluta. Sin embargo, ese es un primer paso, porque lo que está pasando en la práctica y la última encuesta de Endire nos lo refiere, es que los adolescentes que se casaban antes, lo que están haciendo ahora es solamente tener uniones tempranas, es decir, solamente pues a rejuntarse, ¿no? Y eso y la estadística permanece igual. ¿Sí? Entonces lo que tenemos que hacer ahora es cambiar las normas culturales, las normas sociales de las poblaciones que ven como algo bueno, algo positivo, que dos adolescentes o un adolescente generalmente más joven se case con alguien más viejo, generalmente hombre, y que dejen de ver eso como algo positivo y le apuesten por la educación y digamos, el desarrollo de la niña y la adolescente, que puede desarrollarse sin necesidad de estar casada para tener un proyecto de vida. Híjole, qué importante, otro temazo. Pues, ¿qué creen? Que ya se nos acabó el programa, ya estamos al final. A forma de conclusión, una frase nada más, Gaby.
Me gustaría reconocer a las niñeces en todas sus características. Digo yo, una niñez situada, niñas y niños con características distintas, respetando su individualidad, respetando sus contextos y entendiendo que nosotros los adultos les traducimos el mundo. Y en la medida que nosotros les damos un espacio tranquilo, un espacio seguro, ellos estarán mejor. Muchísimas gracias. Yo creo que nada más justo en el marco de la conmemoración de la convención, o sea, decir que sigue habiendo retos pendientes, que sigue estando el compromiso del Gobierno de México por tratar de garantizar todos los derechos de la convención. Justo el tema de decir que los 40 millones de niños, niñas y adolescentes necesitan que la convención se garantice, necesitan que la ley se aplique y que pues es un trabajo que es progresivo y que es continuo y que pues se seguirá haciendo hasta que sea necesario. Muchísimas gracias. Brevemente, solamente decir que los testimonios que hemos escuchado hoy de niños que no que se han respetado sus derechos, que los conocen, que saben lo que es la igualdad de género, que participan, es una buena señal de que vamos por un buen camino y que tenemos que darles más voz en estos espacios para que puedan ellos hablar sobre sus propios derechos y no seamos los adultos quienes hablen por ellos, sino sean ellos quienes puedan hablar más sobre sus derechos. Pues muchísimas gracias. Gracias a los tres, gracias a todos ustedes, gracias a ti que siempre estás del otro lado de la pantalla. Yo soy Cristina Jáuregui y nos vemos la próxima semana. Hasta luego.